Hay lugares donde los mapas dejan de servir. Hay historias que la gente no se atreve a contar, porque cuando las cuentas, regresan por ti. Este video no es una película, no es ficción, son relatos reales de personas comunes que vivieron algo que nadie quiere creer. 7 voces, 7 advertencias. Desde un cuarto maldito en Ciudad de México hasta una boda perdida en el tiempo en Veracruz. ¿Estás seguro de querer escucharlas todas? Entonces apaga la luz y sube el volumen, porque lo que vas a oír no te va a dejar dormir. Mi nombre es Andrea, tengo 26 años y soy de Guadalajara, pero el año pasado me mudé a la Ciudad de México por una oportunidad de trabajo que no podía rechazar. Como aún no tenía dónde vivir, decidí quedarme en un hotel económico cerca del centro, en la colonia Doctores. Sé que no es la mejor zona, pero estaba bien ubicado y la verdad, no me alcanzaba para algo mejor en ese momento. El lugar no era lujoso, pero tampoco era tan terrible. Tenía lo básico y eso me bastaba. Me asignaron el cuarto 207. La habitación era pequeña, con una cama matrimonial, un escritorio pegado a la ventana y un baño diminuto con una regadera que tardaba siglos en calentarse. La primera noche dormí sin problema, pero en la segunda, justo cuando eran como las 3 de la madrugada, alguien tocó la puerta. No fue fuerte, solo un par de golpes suaves. Me levanté medio dormida, miré por la mirilla. No había nadie. Pensé que me lo había imaginado, pero a la noche siguiente volvió a pasar, a la misma hora. Esta vez no abrí, solo me quedé en la cama, con el corazón acelerado, esperando que se detuviera, y se detuvo. Pero al cuarto día no fue un golpe, fue un sonido más raro, como si alguien deslizara los dedos sobre la madera de la puerta, lento, despacio. Al día siguiente bajé a recepción y le pregunté al recepcionista si había cámaras en el pasillo. Me dijo que sí, pero que estaban fuera de servicio. Le conté lo que pasaba y me dijo algo que me puso la piel helada. ¿Te tocó el 207? Ese cuarto siempre tiene problemas, pero no te preocupes, si quieres te cambiamos. Acepté sin dudarlo. Me cambiaron al 312. Esa noche dormí como un bebé. Silencio total. Paz. Pero a las 3:12 de la mañana sonó el teléfono del cuarto. Lo contesté, pensando que era recepción. Pero no hablaba nadie. Solo se escuchaba estática. Y luego una voz femenina, muy suave, que dijo: «Tú abriste la puerta». Colgué. Pensé que me estaban jugando una broma. Intenté volver a dormir, pero sentí un frío horrible, como si alguien estuviera en la habitación. Me tapé con las cobijas, cerré los ojos fuerte y me repetí que era mi imaginación. Pero esa noche tuve una pesadilla en la que estaba de nuevo en el 207, parada frente al espejo del baño, y detrás de mí había alguien, una mujer, sin rostro, parada justo donde yo había estado al inicio. Me fui del hotel esa misma semana. Nunca volví. A veces pienso que fue solo una mezcla de estrés, cansancio y sugestión. Pero hay algo que nunca me expliqué. El espejo del baño en el cuarto 312 tenía un tallón con letras. Apenas se notaba, como si alguien lo hubiera hecho con la uña. Decía: 207 te está esperando. Me llamo Luis, tengo 29 años y soy enfermero general. Esto que voy a contar pasó cuando aún estaba haciendo mis prácticas clínicas en el Hospital San Rafael, en Guadalajara. Me asignaron a turno nocturno en el área de urgencias. En esa época éramos pocos internos, así que tocaba cubrir jornadas pesadas.
muchas veces completamente solo en ciertos pasillos del ala vieja del hospital. El San Rafael es un hospital antiguo. Hay zonas modernas, sí, pero también otras que claramente fueron construidas hace décadas. Las paredes están descascaradas, el techo tiene goteras y hay pasillos que simplemente ya no se usan. O al menos eso creía yo. Una noche, una compañera de intendencia me comentó algo raro mientras yo revisaba suministros. Me dijo: ¿ya te tocó escuchar los gritos del quirófano viejo? Me reí, pensando que era una de esas leyendas que se cuentan en los hospitales. Pero ella no bromeaba. Me explicó que muchos evitaban pasar por el pasillo B3, donde estaba el quirófano número 4, clausurado desde hace más de 20 años. Se decía que ahí habían operado a una mujer embarazada en emergencia y que algo salió mal. Murieron ella y el bebé. Desde entonces, nadie quiso volver a usar esa sala. Yo no creía en esas cosas, pero la curiosidad me ganó. Así que esa noche decidí pasar por ahí durante mi ronda. Eran como las 2:40 de la mañana. El pasillo B3 estaba oscuro, solo iluminado por una lámpara de emergencia que parpadeaba. Al fondo se veía la puerta del quirófano 4, doble hoja, con cristales cubiertos por papel opaco. Me acerqué despacio, más por morbo que por otra cosa. No iba a entrar, solo quería ver. Pero cuando puse la mano en el picaporte, sentí un golpe de frío. No aire, frío, como si del otro lado hubiera un congelador abierto. Me quedé unos segundos ahí, sin moverme. Entonces, del otro lado, escuché pasos. No eran pasos comunes, eran suaves, pero irregulares, como si alguien arrastrara una pierna. Luego, un quejido. No gritos, un llanto, femenino, agudo, entrecortado. Me alejé rápido. No corrí, pero estuve a punto. Me regresé al área de urgencias y no le dije nada a nadie. Pero desde esa noche, algo cambió. Durante los siguientes 3 turnos, cada vez que pasaba cerca del ala vieja, las luces parpadeaban. Y en una ocasión, alguien dejó una camilla vacía justo fuera del quirófano, con una sábana manchada. Nadie supo quién la había puesto ahí. Fue entonces cuando decidí grabar. La noche del viernes siguiente, volví al pasillo B3, esta vez con mi celular grabando video. Eran las 2:57 de la mañana. Toqué la puerta del quirófano. Nada. Me armé de valor, empujé, y para mi sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave. Dentro, el olor era insoportable, no a podredumbre, sino a humedad estancada, como si nadie hubiera entrado en años. Todo estaba cubierto de polvo, pero sobre la mesa de operaciones había huellas frescas, como si alguien se hubiera apoyado con las manos. Me acerqué y entonces escuché justo detrás de mí, como si estuviera en mi oído: «Tú no eres el doctor». Me giré de golpe. No había nadie. Pero el teléfono de la sala, sí, uno de esos teléfonos internos colgados en la pared, empezó a sonar. 3 timbrazos y se detuvo. En la pantalla de mi celular, el video seguía grabando, pero se distorsionaba. El foco principal parpadeó y cuando se apagó por completo, en ese instante, vi una silueta parada frente a la puerta, alta, cubierta con una bata quirúrgica, pero la cara era una mancha negra. No tenía rostro. Corrí. No miré atrás. Al llegar a la estación de enfermería, me encerré y revisé el video. El video estaba casi todo en negro, excepto por un momento. Cuando giro hacia la camilla, se ve claramente
Una figura femenina acostada, mirándome. No estaba ahí, yo no la vi, pero en la grabación está. Y lo peor es que cuando apago la luz, el video sigue grabando algo. Una mano apoyada en mi hombro. Renuncié 2 semanas después. Nadie me creyó. Algunos me dijeron que fue estrés, sugestión, lo típico. Pero desde esa noche, cada 2:57 de la mañana, el teléfono de mi departamento suena. Nadie habla. Solo una respiración, femenina. Me llamo Carla. Tengo 26 años y trabajo como promotora de seguros desde hace poco más de 3 años. La mayor parte del tiempo ando sola, tocando puertas en zonas populares, ofreciendo planes accesibles de cobertura médica. Ya me ha tocado ver de todo: calles vacías, casas abandonadas, perros sueltos y hasta uno que otro susto con clientes. Nada me sorprende, o al menos eso pensaba. Pero lo que me pasó un miércoles por la tarde en Ecatepec me dejó marcada. No fue un asalto, ni un susto. Fue algo que no puedo explicar del todo y que hasta el día de hoy me cuesta contar. Ese día, después de terminar mis visitas, una señora me recomendó ir a una colonia que estaba atrás del mercado, junto a un local de micheladas. Me dijo que ahí la gente escucha. No entendí bien a qué se refería, pero decidí ir. Era temprano, todavía había luz. Encontré una entrada entre 2 calles. No había letrero ni nombre visible. Solo un pasillo que se abría entre casas grises, con paredes sin pintar. Al principio, todo parecía normal. Casa de interés social, gente sentada afuera en sillas, un señor lavando su carro. Empecé a tocar puertas, saludando con mi mejor sonrisa. Después de unos 20 minutos, noté algo raro. Pasé por una tienda que tenía un letrero pintado a mano que decía Abarrotes Mary. No le di importancia, hasta que la vi de nuevo. Y luego, una tercera vez. Pensé que me estaba confundiendo de calle, así que abrí Google Maps, pero no cargaba. Solo un punto azul estático sobre un fondo gris, sin calles, sin rutas. Tomé otra dirección, caminando en línea recta, sin doblar en ninguna esquina. Tenía que topar con la salida, pero no importaba lo que hiciera. Siempre regresaba a la tienda, Abarrotes Mary. Lo más perturbador fue que empecé a darme cuenta de que no había música, ni perros, ni niños jugando. La gente solo estaba ahí, sentada, mirándome, sin decir nada, sin moverse mucho, como si supieran que yo no era de ahí. Me acerqué a una señora que barría la banqueta. Parecía la única que hacía algo distinto. «Disculpe, ¿por dónde se sale de aquí?», le pregunté. La señora levantó la cara lentamente. Tenía la piel blanca, como si llevara años sin salir al sol. Me miró sin expresión y me dijo: «¿Ya escuchó los pasos?». Me congelé. Intenté sonreír. «Solo estoy buscando la salida. Me parece que ya di muchas vueltas». Ella bajó la mirada y dijo, apenas audible: «Si no se va antes de que se haga sombra, ya no se va». No supe qué responder. Agradecí rápido y me fui. Algo en su tono me puso los pelos de punta. No sonaba como advertencia, sonaba como resignación. El cielo ya empezaba a oscurecer. Esa luz naranja densa del atardecer cubría las casas, pero no proyectaba sombra. Parecía que todo se volvía más opaco, más silencioso. Y entonces los vi, figuras paradas en las esquinas. No hablaban, no se movían, estaban ahí, como estatuas. Llevaban ropa común, incluso algunos tenían mochilas o chamarras, como cualquier persona, pero sus caras estaban borrosas.
como si alguien hubiera deslizado pintura blanca sobre sus ojos, su boca. No había nada, solo piel lisa. Me detuve. El aire era más denso, como si me costara caminar. Miré mi reloj, 7:12 de la noche. Caminé 5 minutos. Lo volví a ver. Seguía marcando 7:12. Todo en mí me decía que corriera, pero cada calle que tomaba me regresaba al mismo lugar. Y la tienda Abarrotes Mary estaba ahí, esperándome. Justo cuando empecé a llorar del miedo, apareció un taxi negro, antiguo, sin placas. Se detuvo a mi lado y el conductor bajó el vidrio. No le vi bien el rostro, solo escuché su voz: súbase, pero no hable, no mire atrás. No sé por qué lo hice. Todo en mí gritaba que no, pero mis pies se movieron solos. Subí al taxi. Las ventanas estaban completamente empañadas. Afuera no se veía nada, solo niebla. Durante todo el trayecto no escuché música, ni motor, ni radio. Solo silencio. Después de un rato, el auto se detuvo. El conductor dijo: «Ya salió, ahora camine. Y no vuelva». Bajé. Estaba en una avenida conocida, con tráfico, ruido, gente. Mi reloj marcaba las 10:48 de la noche. Yo sentía que habían pasado máximo 2 horas, pero en realidad había estado más de 6 desaparecida. Al día siguiente volví con un compañero de trabajo. Buscamos la entrada exacta donde había entrado, y no estaba. Donde recordaba el pasillo, ahora había un terreno baldío con malla ciclónica, cerrado. Preguntamos a varios locales. Nadie conocía una colonia con una tienda llamada Abarrotes Mary. Desde ese día, algo cambió en mí. He tenido sueños extraños. En ellos, camino sola por calles donde todas las casas son iguales. Siempre hay alguien esperándome al fondo. Siempre hay una puerta que se abre sola. Una vez, una mujer en una fonda me miró fijamente y me dijo: «¿Tú también te perdiste en la colonia que no existe?». Yo nunca le había contado nada a nadie. Hay noches en las que despierto sin razón, sintiendo que alguien está sentado al pie de mi cama. No lo veo, pero está ahí. Escucho pasos suaves en la calle, aunque vivo en un segundo piso. He revisado Google Maps cientos de veces. Nunca apareció la colonia, pero una vez, una sola vez, me apareció marcada una zona gris sin nombre. Duró unos segundos y luego desapareció. A veces creo que no salí del todo, que una parte de mí se quedó caminando en esas calles sin nombre, dando vueltas frente a la misma tienda que no existe. Si alguna vez, en Ecatepec, encuentras una entrada sin nombre, no entres. Y si llegas a ver una tienda que diga Abarrotes Mary, da media vuelta y corre. Me llamo Fátima, tengo 27 años y soy fotógrafa. Trabajo por mi cuenta, así que siempre ando en busca de locaciones distintas para mis proyectos personales. Me gusta explorar lugares abandonados o antiguos. Siempre he sentido que guardan una energía especial. Hace unos meses decidí viajar a Zacatecas. Me habían hablado de un panteón viejo, ya fuera de uso, a las afueras de la ciudad. Según me contaron, desde hace años nadie lo cuida ni lo visita. Y eso para mí era perfecto. Quería capturar el paso del tiempo en lo que alguna vez fue sagrado. Solo que esa vez lo que capturé fue algo que no pedí. Llegué un viernes por la tarde. El cielo estaba nublado y el viento helado, lo cual le daba una atmósfera aún más marcada. Tuve que dejar el coche a unos 300 metros, porque el camino de tierra estaba en malas condiciones. Caminé con mi mochila, la cámara colgando del cuello.
El panteón estaba rodeado por una barda de adobe ya colapsada en partes. Las tumbas eran antiguas, muchas con cruces de madera podrida o lápidas sin nombres. Lo que me pareció extraño fue que no había basura, ni grafitis. Era como si nadie, absolutamente nadie, se atreviera a pisarlo. Tomé algunas fotos y recorrí las secciones. Todo se sentía demasiado quieto. Y entonces vi algo que no tenía sentido. Al fondo, bajo un árbol seco, había una tumba diferente, no por su forma, sino por lo que tenía encima. Una ofrenda, flores frescas, pan de muerto, una vela encendida y, lo más perturbador, una hoja doblada con un nombre escrito a mano. El mío. Me quedé congelada. No entendía cómo era posible. Nadie sabía que yo estaría ahí. No le conté a nadie. Ni siquiera publiqué mi ubicación. Me acerqué poco a poco. Las flores eran cempasúchil recién cortadas. El pan, sin mordidas. La vela ardía como si alguien la acabara de encender. Tomé una foto y en cuanto lo hice, la vela se apagó sola. El viento no se movió. Regresé unos pasos, mirando hacia todos lados. El lugar seguía vacío, pero sentí que no estaba sola. Guardé la cámara y comencé a caminar hacia la salida. Solo que no la encontraba. Por más que caminaba, parecía estar dando vueltas en círculos. El muro, que antes estaba colapsado, ahora parecía cerrado, y los caminos entre las tumbas ya no eran iguales. Entonces, escuché el primer susurro. No entendí lo que decía. Era apenas un murmullo, pero venía de mi lado izquierdo. Luego, otro detrás de mí, y luego una voz clara, justo a mis espaldas. «Ya viniste, ahora quédate». Me giré bruscamente. Nadie. Quise revisar la cámara para distraerme. Busqué la última imagen, la de la ofrenda, pero no era la misma. En la foto, sobre la tumba, había alguien parado. Una figura femenina, con un vestido largo, antiguo, el rostro cubierto con un velo negro. Yo no vi a nadie cuando la tomé. Avancé rápido, casi corriendo entre las tumbas. En un momento me tropecé y caí. Cuando me levanté, había otra ofrenda a unos pasos de mí. Diferente. Esta vez no tenía flores ni vela. Solo una hoja con mi nombre y una foto. Era una fotografía mía, parada frente a la tumba, pero yo no me la tomé. Corrí sin pensar. Grité por ayuda, aunque sabía que nadie me escucharía. Por fin, después de lo que se sintió como una hora, encontré el agujero en la barda. No sé si siempre estuvo ahí o si apenas apareció. Solo sé que salí sin mirar atrás. Subí al coche con las manos temblando. Quise encenderlo, pero al voltear al asiento del copiloto, había algo ahí. Un ramo de cempasúchil fresco y otra hoja doblada. La abrí con cuidado. Decía: «Gracias por venir. Nos vemos pronto». Esa noche no dormí. Revisé todas las fotos. Algunas estaban en blanco, otras distorsionadas. Pero todas las que tomé cerca de esa tumba mostraban a la misma mujer de vestido negro, cada vez más cerca de la cámara. He borrado las imágenes, pero a veces vuelven a aparecer en mi celular. Y lo más aterrador, hace unos días, volviendo de un viaje, encontré una flor de cempasúchil en el buzón de mi casa. Nadie sabe que estuve ahí. Nadie sabe lo que vi. Solo yo y quien sea que dejó mi nombre escrito antes de que yo llegara. Si algún día encuentras una tumba con una ofrenda que parece demasiado nueva para el lugar, no te acerques.
y si lleva tu nombre, huye. Mi nombre es Eduardo, tengo 25 años y esto que voy a contarles ocurrió hace unos meses, durante un viaje que hice con 2 amigos a la Sierra de Hidalgo. Nos encanta acampar. Siempre buscamos lugares poco turísticos y esta vez alguien nos habló de un pequeño ejido cerca de Actopan. Nos dijeron que había un paraje hermoso con formaciones rocosas, árboles altos y una cueva poco conocida por turistas. Sonaba perfecto. El tipo que nos dio el dato solo dijo: «Nomás no se metan a la cueva de noche». Pensamos que era una advertencia local para que no nos accidentáramos, pero no era por eso. Llegamos una tarde nublada. El lugar era impresionante. Árboles altos, una neblina tenue entre las piedras y una cueva oscura a unos 200 metros del punto donde instalamos la casa de campaña. Nos reímos del miedo. En la noche hicimos una fogata, bebimos un poco y comenzamos a contar historias. A eso de las 11, uno de mis amigos, Carlos, dijo que se escuchaban voces. Le dijimos que estaba paranoico, pero después de unos minutos, también yo escuché algo, como si alguien hablara a lo lejos. Al principio pensé que eran ecos, pero las voces no se parecían a las nuestras. Sonaban antiguas, como si no usaran palabras. Decidimos ir a la entrada de la cueva para ver si había alguien. Llevábamos linternas potentes, así que nos sentíamos seguros. Al acercarnos, el aire se volvió más frío, mucho más, y no era sugestión. El ambiente bajó de temperatura como si hubiéramos entrado a otro lugar. La entrada era grande, con rocas negras y líquenes que parecían cicatrices. Cuando iluminamos el interior, se veían símbolos tallados en las paredes. Círculos, cruces invertidas, manos. Algunas parecían hechas con sangre reseca. Carlos se puso nervioso. Quiso regresar, pero Jorge, el otro amigo, se adentró sin decir palabra. Lo seguimos. Solo caminamos unos 30 metros dentro, pero fue suficiente. El sonido cambió. Afuera había grillos, ramas moviéndose, pero dentro solo había un zumbido grave, constante. De pronto, escuchamos algo detrás de nosotros, una risa, no infantil, no burlona. Era como una carcajada hueca. Giramos la linterna. Nada, solo piedra. Fue entonces que Carlos gritó. Cayó al suelo, se agarraba a los oídos. Me están gritando dentro de mi cabeza. Nosotros no escuchábamos nada, solo el zumbido, pero Carlos lloraba, suplicando que saliéramos de ahí. Lo cargamos entre los dos y salimos como pudimos. Al llegar al campamento, Carlos seguía temblando. Ya no quería hablar, solo repetía: no era eco, no era eco. Dormimos mal esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba algo. Un murmullo como de muchas voces hablando al mismo tiempo, en un idioma que no entendía. Al amanecer, recogimos todo y nos fuimos. Carlos no volvió a ser el mismo. Dejó la universidad, se encerró en su casa. Hasta hoy, no habla de lo que pasó. Yo nunca volví a ese lugar, ni pienso hacerlo. Tiempo después, investigué un poco. Descubrí que esa zona de Hidalgo tiene registros de antiguos rituales prehispánicos, muchos relacionados con sacrificios humanos. Dicen que los gritos de las víctimas quedaron atrapados en las cuevas, que si escuchas, no estás oyendo el pasado, sino lo que todavía está ahí. Si algún día visitas Actopan y alguien te habla de la cueva, no entres, no de noche. No, aunque escuches voces.
porque si las escuchas, ya te encontraron. Me llamo Diana. Tengo 29 años y soy videógrafa profesional. Me dedico principalmente a grabar eventos sociales, bodas sobre todo, y este trabajo fue uno de los más raros y perturbadores que me ha tocado cubrir. Ocurrió en un rancho al sur de Veracruz, cerca de una comunidad costera a la que jamás había ido. El cliente me encontró por recomendación y me pagó por adelantado, algo que normalmente no pasa. El lugar era muy alejado, sin señal de celular y con caminos de terracería. La pareja que se casaba no era joven. La novia, Graciela, tenía como 40 años y el novio, don Elías, pasaba de los 60. Se veían felices, pero el ambiente era raro. No había música fuerte ni pista de baile. Todo era silencio y ceremonia. Desde que llegué, noté cosas extrañas. La mayoría de los invitados eran mayores. No había niños, no había jóvenes, excepto por una mujer que parecía ser la sobrina de la novia y dos hombres que no me quitaban la mirada de encima. Lo más extraño era el lugar de la boda. El altar estaba instalado justo al frente de una antigua capilla abandonada, de esas de piedra con techo colapsado. El toldo para la comida cubría solo media mesa. Y lo peor, nadie sonreía. Yo hacía mi trabajo, como siempre. Grababa tomas del altar, las flores, las mesas, tomas de dron del campo. Pero me sentía nerviosa, como si grabara ahí fuera, invadir algo que no quería ser visto. Llevé conmigo a Emilio, un amigo que me ayudaba con iluminación y equipo. Todo iba bien, hasta que a las 7:40 de la noche, justo cuando comenzaba el vals, noté que Emilio no estaba. Supuse que había ido al baño o a cargar baterías. Pasó media hora y no volvió. Le marqué desde mi cámara, por radio, pero no respondió. Fui a buscarlo por la zona de la cocina, luego al carro. Nada. Uno de los hombres que me miraban raro se me acercó y me dijo: «Tu compañero se fue. Ya no hace falta». No pregunté nada. Algo en su tono me hizo sentir que debía fingir que todo estaba bien. Esa noche, después de terminar la cobertura, recogí mis cosas, pero noté que una de mis cámaras no estaba. No era la principal, sino una que usamos para tomas de apoyo. Estaba colocada cerca de la capilla, apuntando hacia el altar desde lejos. La busqué por todos lados. Incluso revisé si alguien del staff la había guardado. Nadie sabía nada. Decidí regresar al día siguiente por la mañana para revisar con luz de día. Cuando regresé, el rancho estaba completamente vacío. No quedaba nada del altar ni de las mesas. Solo estaba la capilla y un ramo seco colgando en la entrada, y la cámara, colocada exactamente en el mismo lugar donde la habíamos puesto. Esa misma noche, conecté la cámara en casa. Al principio, todo parecía normal. Grabación del altar, la ceremonia, los invitados sentados. Pero de pronto, la imagen se oscureció. Se veía la capilla vacía, pero en el fondo, algo se movía. Una figura blanca, como un velo flotando. Luego se escuchaba un murmullo, como un canto muy suave, casi un rezo en otro idioma. Y entonces, en un momento, la figura se giraba. Era Graciela, la novia, pero su rostro no era el mismo. Tenía los ojos completamente negros y la piel cubierta de algo parecido a ceniza. La grabación duró 47 segundos más, hasta que se cortó. El último cuadro era Emilio, parado detrás de ella, como hipnotizado, con una sonrisa vacía. Intenté contactar a Graciela. El número que tenía ya no existía. El correo que me dieron rebotó.
Busqué el nombre del rancho y solo encontré una mención en un foro antiguo de leyendas locales. Decía que en ese terreno, hace más de 80 años, una mujer llamada Graciela había sido encontrada muerta el día de su boda, junto al sacerdote y otros 2 hombres. Nadie supo qué pasó. Algunas versiones dicen que fue un pacto, otras que ella no murió, sino que vive para repetir su boda, una y otra vez. La cámara, después de reproducir el video, nunca volvió a encender. La llevé a reparar y el técnico me dijo: no sé qué hiciste, pero esto está quemado desde adentro, como si se hubiera derretido. Una semana después, Emilio apareció. Tocó la puerta de mi departamento a las 2 de la mañana. Estaba descalzo, mojado y con la misma ropa que llevaba el día de la boda. No dijo nada, solo me abrazó. Llamé a sus padres y lo llevamos a urgencias. No tenía heridas ni signos de violencia, solo un estado de shock profundo. Cuando pudo hablar, solo dijo una frase: ella no me deja ir. Nunca quiso contar nada más. Renuncié a grabar bodas por un tiempo, pero a veces, en la madrugada, recibo correos automáticos con el asunto nuevo evento, boda Graciela y Elías confirmado. Siempre el mismo nombre, siempre el mismo lugar. A veces me despierto con la sensación de que alguien me está observando. Reviso mi cámara sin tocarla y tiene videos grabados que yo no hice. Tomas vacías, pero en algunas se ve un vestido blanco pasar al fondo. Creo que Graciela no está atada a ese lugar. Creo que busca gente que vea su boda, que la grabe, que sea testigo. Y cuando lo haces, algo de ti se queda allí, con ella. Si alguna vez recibes un encargo bien pagado para grabar una boda en Veracruz, con un altar frente a una capilla vieja, di qué número. No importa cuánto te ofrezcan. Me llamo Santiago, tengo 28 años y durante los últimos 2 he trabajado como operador nocturno en una estación de radio local en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. La mayoría de mis turnos eran tranquilos. La estación tiene un programa de música romántica de 10 de la noche a 4 de la mañana, y mi único trabajo era controlar la consola, recibir llamadas y programar canciones. El estudio estaba dentro de un edificio viejo en la zona centro, con paredes gruesas y una cabina aislada que a veces hacía que todo se sintiera demasiado silencioso. Nunca me había pasado nada extraño, hasta esa noche. Eran como las 2:15 de la mañana. La lista de reproducción estaba corriendo sola, y yo me había quedado medio dormido frente a la consola. Me despertó un pequeño pitido. Alguien había dejado una carpeta nueva en el servidor de la estación. Se llamaba Audios no identificados. No tenía fecha, ni firma, ni notas. Solo un archivo de audio sin título. Pensé que era contenido viejo, así que lo reproduje por curiosidad. Y al instante supe que no era normal. Se escuchaba una voz femenina, pero distorsionada, como si hablara en un idioma raro, entrecortado, antiguo. A los 30 segundos se escuchaba otra voz, más grave, y luego un grito. Un solo grito, seco. El resto del audio eran murmullos, cientos, como si vinieran desde dentro del estudio. Por error, el botón On Air estaba activado. Es decir, sin querer, reproduje ese audio en vivo. Solo me di cuenta cuando el teléfono de la cabina comenzó a sonar. La primera llamada fue una señora que dijo: ¿qué fue eso? Mi radio se volvió loca. La segunda fue un tipo con voz temblorosa. Ustedes están jugando con cosas raras, porque vi algo en el espejo mientras sonaba esa cosa.
Luego comenzaron a llegar mensajes por redes sociales. La gente decía que había sentido frío, que sus luces parpadearon, que escucharon voces detrás de ellos. Uno dijo que vio a alguien parado afuera de su casa, sin rostro. Me asusté tanto que apagué la consola y cerré la puerta de la cabina. El estudio estaba helado, a pesar de que el clima en Tuxtla es siempre cálido. Las pantallas empezaron a parpadear y lo juro, el audio volvió a reproducirse solo. Esta vez no había voces, solo un susurro repetido una y otra vez. ¿Lo escuchaste? Ahora eres parte. Me levanté, fui al servidor y al intentar borrar el archivo, el mouse dejó de responder. El texto de la carpeta se cambió solo. Ahora se llamaba No salgas de la cabina. Cuando terminó mi turno a las 4, salí corriendo. No esperé al relevo. Solo quería llegar a mi casa. Dormí mal esa mañana. En sueños escuchaba el audio. Pero lo peor fue al despertar. Tenía la misma voz en mi cabeza, susurrando las mismas palabras. Falté varios días al trabajo. Cuando volví, ya nadie mencionaba el incidente. Pero supe que 3 personas que lo escucharon también habían renunciado. Una locutora, un guardia nocturno y otro operador. Uno de ellos, según me dijeron, se quedó ciego de repente. A veces siento que esa grabación no fue hecha, fue captada. Como si alguien hubiera logrado grabar algo que no pertenece a este mundo. No sé quién la dejó en el servidor. No hay registros. Nadie la firmó. Pero sigue apareciendo. Cada tanto, la consola muestra que se está reproduciendo, aunque no hay nadie ahí. Si alguna vez trabajas de noche en una estación de radio y escuchas un audio que nadie reconoce, no lo pongas al aire. Hay cosas que solo existen cuando se comparten, y una vez que las escuchas, ya no puedes devolverlas. Me llamo Raúl, tengo 32 años y trabajo como editor de video freelance. Después de un año difícil, por fin pude ahorrar lo suficiente para rentar mi propio lugar. No más roomies, no más casas compartidas, solo yo, mi computadora y un espacio donde trabajar y dormir tranquilo. Encontré un departamento en la colonia Portales. 6º piso, remodelado, con buena iluminación. El precio era extraño, muy barato para la zona, pero no pregunté demasiado. Me urgía mudarme y todo parecía en orden. El administrador me entregó las llaves rápido. Ni siquiera revisó referencias. Solo dijo: bienvenido. Si necesita algo, solo no me llame después de las 10. Pensé que era una broma. Hoy sé que no lo era. El primer día fue tranquilo. Subí las cajas, acomodé mis cosas. El departamento estaba casi vacío, pero se sentía fresco, amplio. Por la noche me acosté temprano. Quería empezar bien mi rutina. Desperté a las 3:17 de la mañana. No por un ruido, sino por la falta total de él. ¿Alguna vez has despertado y sentido que el mundo está en pausa? Sin ventiladores, sin perros ladrando, sin carros, nada. Solo un zumbido grave, como presión en los oídos. Me senté en la cama, y lo primero que vi fue el pasillo oscuro, largo, con la puerta del baño entreabierta. Juro que vi algo moverse, una figura, alta, estática, como si me estuviera mirando. Encendí la lámpara. Nada. Fui al baño. Nadie. Pero el espejo tenía algo. No fue empañado. No había vapor. Pero en la superficie del espejo había algo similar a marcas de dedos. 5 líneas largas, como si alguien desde adentro hubiera intentado salir.
Los dedos no apuntaban hacia el fondo, sino hacia mí, hacia afuera. Pasé el trapo. Nada se quitó. No lo volví a tocar. Pensé que tal vez era residuo de limpieza, aunque sabía que no. Me fui a dormir sintiéndome observado. No por alguien, por algo. Al día siguiente, decidí distraerme. Puse música, salí a caminar, compré cosas para el depa, pero esa noche el silencio regresó y con él los pasos. A las 3:17 en punto se escuchó un paso, luego otro. Venían del pasillo común del 6º piso, justo afuera. Me acerqué a la mirilla y lo vi. Era una figura humana, pero no era humana. Medía al menos 2 metros. Vestía de negro, pero su cabeza era pequeña, extrañamente angular, como si la tuviera al revés. Caminaba lento y al girar, movía el cuello como si fuera una marioneta. Rígido, mecánico. Se detuvo frente a mi puerta. Yo contuve la respiración. No tocó, no habló, solo respiraba, fuerte, lento. Después de un minuto eterno, siguió caminando. Lo vi desvanecerse al fondo del pasillo. Al día siguiente, en el elevador, me crucé con una vecina. Tenía unos 60 años, muy arreglada, pero con expresión seria. Me preguntó, ¿eres nuevo? Sí, del 6A, le respondí. ¿Y ya escuchaste? Ahí se me congeló el estómago. Le pregunté qué. Ella solo dijo, si lo escuchas, no abras. ¿Al del 6B? Le pregunté. Ahí no vive nadie desde hace 12 años. No le creí. Esa noche esperé. Y puntualmente, los pasos. Pero esta vez, alguien tocó la puerta. Toques secos. 3. Me levanté sin hacer ruido. Me acerqué a la mirilla. Nada. Pero la manija de la puerta bajó. Despacio. No se abrió. Solo bajó. Y luego subió. Miré el reloj. 3:19 de la mañana. Todo mi cuerpo estaba tenso. El sonido del zumbido volvía. Sentía presión en el pecho. En la puerta aparecieron marcas. Una espiral dibujada en algo que parecía tierra. Tierra negra, húmeda. La cámara de seguridad del pasillo nunca mostraba nada. Llamé al administrador. Me respondió molesto. Le dije que no me llamara después de las 10 y colgó. Esa noche quise asegurarme de todo. Revisé el gas, las ventanas, las cerraduras. Pero cometí un error. No giré la llave por completo en la puerta principal. Desperté como siempre. Esta vez no hubo pasos, solo silencio. Luego, la puerta se abrió. La escuché. El chirrido, el clic, el crujido de la madera. Desde la cama, vi la figura entrar. No corría, no se arrastraba, solo caminaba, como si ya conociera el lugar. Se sentó al pie de mi cama, lo juro. Y luego me habló, no con palabras, con un pensamiento. Ya no vas a salir. Desperté tirado en el baño, sin saber cómo llegué ahí. Empaqué todo lo que pude. Salí del departamento antes de que anocheciera. Dormí en casa de un amigo. Al día siguiente, firmé un nuevo contrato. Renté en otro estado. Pero el contrato se canceló solo. El dueño se arrepintió sin explicaciones. Lo intenté 2 veces más. Siempre algo fallaba. El administrador del 6A nunca volvió a contestarme. La vecina ya no me mira a los ojos. Hoy sigo viviendo en el 6A. Y cada noche, a las 3:17 de la mañana, escucho los pasos del 6B. Un departamento vacío. Un pasillo sin cámaras.
una figura que no debería existir, pero que ahora me visita, me acompaña, me observa mientras duermo, y cuando me levanto, encuentro marcas nuevas en el espejo, dibujos que no hice yo, palabras que no reconozco. Si alguna vez encuentras un departamento demasiado barato en un piso alto, no firmes tan rápido. Y si te toca el 6A, no olvides cerrar la puerta con llave.